Hace 5 siglos, marineros españoles echaron anclas frente a una isla caribeña desierta. La buscaron en busca de oro y buena tierra, y no encontraron ninguna de las dos cosas. Así que le pusieron un nombre y zarparon. Su nombre, la Isla Inútil. En 1634, los holandeses construyeron Willemstad, convirtiéndola en uno de los centros comerciales más concurridos de la región. Pero, durante 300 años, casi nadie discutió con ellos. Luego, en el verano de 2026, esa misma roca olvidada hizo algo que ningún país de su tamaño había logrado jamás en el escenario más importante del deporte mundial. Una nación más pequeña que una ciudad estadounidense de tamaño mediano salió al campo de un mundial. Entonces, ¿cómo es posible que un lugar que el mundo alguna vez descartó como algo sin valor termine sorprendiéndolo a todos una y otra vez? La respuesta comienza con el nombre al que ha intentado sobrevivir durante 500 años. Curazao es diminuta, con una superficie de aproximadamente 171 millas cuadradas, y se encuentra a unas 40 millas de la costa de Venezuela. Hoy en día, aquí solo viven unas 158,000 personas, menos de las que encontrarías en una sola ciudad estadounidense de tamaño mediano. Y a diferencia del Caribe de Postal con palmeras de coco y selva tropical, esta isla se encuentra debajo del cinturón de lluvias tropicales que mantiene verde al resto de la región. Así que se mantiene seca, ventosa y cubierta de plantas del desierto. No se parece en nada al Caribe que la mayoría de la gente imagina. Hay una cosa más que vale la pena aclarar porque la gente pregunta eso en el momento en que escucha el nombre. ¿Curazao es siquiera un país? La respuesta es sí, más o menos. Es un país autónomo dentro del reino de los Países Bajos, con su propio gobierno y primer ministro, mientras comparte un rey y un pasaporte con los neerlandeses. Pequeño, autónomo y fácil de pasar por alto. Pero aquí está la cuestión sobre esa palabra que dejaron los españoles. Inútil. La isla ha pasado 5 siglos respondiendo a esa pregunta en silencio. Casi todas las cosas sorprendentes que Curazao le ha dado al mundo. Una bebida mundialmente famosa, una ciudad patrimonio protegida, un lugar en la historia del fútbol, son a su manera una respuesta a los hombres que decidieron que el lugar no valía. Ten presente esa palabra. Vamos a ver cómo la isla lo entierra. Antes de continuar, hazme un favor. Deja un comentario y cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo. Veamos hasta dónde llega realmente la historia de esta pequeña isla. Donde los españoles no veían nada, los holandeses lo veían todo. En 1634, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales tomó posesión de la isla y no se dejaron engañar por las colinas áridas como lo habían hecho los visitantes anteriores. Estaban mirando el agua. Curazao tiene un puerto natural llamado Kattegat, una bahía profunda, ancha y protegida, escondida tras una entrada estrecha, uno de los mejores puertos naturales de todo el Caribe. Para un imperio comercial, ese era el verdadero tesoro. Un puerto como ese podría albergar una flota entera, protegerla de las tormentas y ubicarla justo en las rutas marítimas que conectan Europa, África y América. La isla no tenía oro. Tenía algo que la marina mercante deseaba mucho más, una puerta segura hacia el océano. Alrededor de ese puerto, los holandeses construyeron Willemstad y se convirtió en uno de los centros comerciales más activos de la región. Llegaron barcos procedentes de 3 continentes. Mercancías, idiomas, música y gente se amontonaban en los muelles. Y una pequeña isla árida que España había abandonado se convirtió en una encrucijada por donde pasaba la mitad del mundo atlántico. Todavía se puede ver el fantasma de aquella vida de comerciante cada mañana. Barcos de madera cruzan desde la costa venezolana y atracan en el mercado flotante de Willemstad. Sus barajas estaban repletas de mangos y papayas. Los vendedores gritan en español. Los compradores responden en papiamento. Una isla que nunca cultivó muchos de sus propios alimentos aprendió hace siglos a vivir del trueque. Esa fue la primera vez que la Isla Inútil demostró que su nombre era erróneo. No sería la última.
un pequeño favor mientras estamos aquí. Si crees que este video merece una mayor audiencia, pulsa el botón de altura que aparece justo debajo. Dura solo unos segundos, pero ayuda a dar a conocer la historia de esta isla a más gente. Se lo agradeceríamos. Esa encrucijada dejó su huella más profunda fuera del mapa. En primer lugar, la belleza de las mujeres de Curazao es un vibrante tapiz, una mezcla perfecta de culturas africanas, europeas y caribeñas que crea un atractivo único y estimulante. Su rasgo más cautivador es su piel bronceada y saludable que brilla bajo el sol de la isla tropical, exudando dinamismo y salvajismo. Sus rasgos llamativos se ven acentuados por unos ojos profundos y cautivadores y una sonrisa radiante, siempre llena de optimismo, amabilidad y entusiasmo. Más allá de sus figuras de tonos plenos y su elegante estilo latino, su belleza también irradia confianza, fuerza y una actitud de espíritu libre. Las mujeres de Curazao llevan dentro de sí un profundo orgullo por su herencia multicultural, transformando esta rica diversidad en un encanto único, a la vez rústico y vibrante, pero orgulloso y misterioso. Ahora bien, si escuchas en cualquier esquina de Willemstad, la oirás, el papiamento, la lengua propia de la isla. Es una música criolla compuesta a lo largo de los siglos a partir de lenguas portuguesas, españolas, holandesas, de África Occidental e incluso rastros de las palabras que usaban los primeros habitantes de la isla antes de que apareciera cualquier barco europeo en el horizonte. En un sentido real, es el lenguaje de todos los que el puerto alguna vez trajo aquí, voluntariamente o no. Durante mucho tiempo fue menospreciado, tratado como algo de lo que se hablaba en casa, pero no en la escuela ni en el gobierno. Luego llegó la agitación social de 1969, cuando los trabajadores afrocurazoenses se abrieron paso hasta el centro de la vida de la isla, y el idioma que hablaban surgió con ellos, de algo menospreciado a algo que se lucía con orgullo. Y luego hay una palabra que escucharás más que ninguna otra: dushi. Es casi imposible traducir con precisión. Es un saludo, un agradecimiento y una palabra de afecto, todo a la vez. Dulce, cálido, bueno. La gente lo usa para alimentarse, para alguien a quien aman, para toda una forma de vida. Si la música de la isla tiene una filosofía, cabe dentro de esas 5 letras. La mayoría de la gente aquí cambia entre 4 idiomas en un solo día. Papiamento con la familia, holandés para asuntos oficiales, español con los vecinos del continente e inglés con casi cualquier visitante que aparezca. Es una de las razones por las que los viajeros suelen decir que se sienten como en casa en el momento en que llegan. Pero el momento que finalmente puso a esta isla olvidada en el mapa del mundo entero no provino de su idioma, ni de su música, ni de sus calles, ni de su puerto. Surgió de un campo de fútbol 3 siglos después. Conserva eso. Llegaremos allí. Escondida entre las calles de Punda, el antiguo barrio de Willemstad, se encuentra una sinagoga llamada Mikveh Israel Emanuel. Fue inaugurada en 1732 por una congregación reunida desde 1651 y ostenta un título que casi nadie espera en una pequeña isla caribeña. Es la sinagoga más antigua en uso continuo en todo el continente americano. Los judíos sefardíes habían huido de la persecución en Europa y en el Brasil portugués y encontraron aquí algo raro. Una colonia comercial holandesa que toleraba muchas religiones en gran parte porque la tolerancia era buena para los negocios. Entra y notarás algo extraño bajo tus pies. El suelo está cubierto de arena blanca y suave. En parte, evoca los 40 años que el pueblo judío vagó por el desierto. Pero también hay una razón más silenciosa. En los años de la Inquisición, cuando las familias tenían que rezar en secreto, la arena amortiguaba el sonido de sus pasos y sus oraciones. La congregación mantuvo la tradición mucho después de que pasara el peligro. La arena recuerda un miedo que los fieles ya no tienen que sentir. Una isla que los españoles habían calificado de inútil para la música, se había convertido, para la gente que no tenía a dónde ir,
en un lugar al que pertenecer. Y sin embargo, bajo todo este colorido y cálida bienvenida, hay un tiempo que a esta isla nunca se le ha permitido olvidar. Ya llegaremos a eso, pero primero, esas mismas calles estrechas estaban a punto de ser pintadas con los colores más brillantes de todo el Caribe. Si alguna vez has visto un A de Curazao, has visto esto. Una hilera de casas altas y estrechas frente al mar, pintadas en colores pastel, amarillo cúrcuma, verde menta, rosa coral, se reflejaban en el puerto como un pedazo de Ámsterdam arrojado a los trópicos. En 1997, el centro histórico de Willemstad y su puerto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo una de las ciudades coloniales mejor conservadas del Caribe. Ese fue el momento en que el resto del mundo se percató formalmente de ello. Pero los colores en sí mismos vienen con una historia más extraña. Durante años, las casas estuvieron encaladas, sencillas y luminosas. Luego, en 1817, el gobernador de la isla ordenó la prohibición de la pintura blanca. Según cuenta la historia, la razón era que el intenso sol tropical que rebotaba en toda esa cal le provocaba fuertes dolores de cabeza. Ya sea historia o leyenda, el resultado es real. Los isleños buscaron todos los colores menos el blanco y nunca se detuvieron. Las dos mitades de la ciudad vieja tienen cada una su propio carácter. Punda, el entramado compacto que rodea el antiguo fuerte, es la parte que aparece en las postales. Banda, la otra cara del papiamento, es más desenfadada y cruda. Sus paredes están cubiertas de murales. Conectándolos está el puente Queen Emma, un puente de pontones de madera de 1888 que flota sobre el agua y se abre cada vez que un barco necesita pasar, lo que le valió el apodo de la vieja dama oscilante. Cuando se abre, los peatones se detienen y esperan a que el mar tenga su derecho de paso. Justo al final del puerto se alza su hermano mayor, el puente Reina Juliana, inaugurado en 1974 y con 185 pies de altura, lo suficientemente alto como para que pasen por debajo los buques petroleros, el puente más alto del Caribe. Y los colores abiertos combinan con una forma de vida abierta. Las casas aquí están construidas con amplios porches y grandes puertas que dan directamente a la calle. Aquí la gente nunca aprende realmente a vivir encerrada tras cuatro paredes. Sin embargo, si uno se adentra en esas calles pintadas, la isla cuenta una historia mucho más cruda. Una escrita con cactus, sal y viento. Curazao es seca. Recibe solo entre 18 y 22 pulgadas de lluvia al año, lo que lo convierte en una zona semiárida, más cercana a un desierto que a una selva. También se encuentra justo fuera del cinturón de huracanes del Caribe. Ningún huracán ha tocado tierra aquí desde que se tienen registros, lo cual es una bendición silenciosa cuando tus vecinos pasan cada otoño mirando al cielo. Pero esa escasez es un problema cotidiano, y la isla tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. Empieza con agua. Curazao casi no tiene agua dulce natural propia. No tiene ríos propiamente dichos y no llueve lo suficiente como para poder contar con ella. Entonces, ¿de dónde viene el agua potable? El mar. Desde la década de 1920, la isla ha estado transformando agua salada en agua dulce mediante la desalinización, uno de los sistemas más antiguos de este tipo en el Caribe. Y hoy, casi toda su agua del grifo es agua de mar purificada con los minerales añadidos. Los visitantes no dejan de comentar que el agua del grifo tiene un sabor limpio, incluso un poco dulce. Ahora ya sabes por qué. Fue diseñado de esa manera, gota a gota, extraído del océano. Las plantas se adaptaron y también lo hizo la gente. El árbol divi crece permanentemente inclinado en una dirección, esculpido por los constantes vientos alisios hasta que parece una veleta viviente. La música sobrevive apoyándose, no luchando. Los isleños aprendieron el mismo truco. Mucho antes de las cercas de alambre, los agricultores plantaban hileras de cactus como muros vivos, lo suficientemente espinosos como para mantener a las cabras dentro y a los vendedores ambulantes fuera,
y que solo necesitaban agua durante sus primeras semanas. En esta tierra tan terca, el punto más alto, el Monte Christoffel, se eleva apenas 1220 pies. Nada de este lugar fue entregado fácilmente. La isla se negaba a morir. Sin embargo, la mayor maravilla de la isla no está en tierra firme, está a pocos metros de la costa. Si te adentras en el agua desde casi cualquier playa de la costa sur, el fondo arenoso no desciende suavemente como lo hace en la mayoría de las costas del Caribe. A unos 200 pies de distancia, simplemente desaparece. La plataforma del arrecife desciende abruptamente hasta una pared submarina escarpada que se sumerge en las profundidades del azul. Los buceadores lo llaman el borde azul, y es una de las razones por las que la gente vuela hasta aquí desde todas partes del mundo. Como ese muro está tan cerca de la costa, no necesitas un barco para llegar a él. Curazao es una de las grandes capitales del buceo de costa en la Tierra, con más de 38 sitios de buceo a los que se puede acceder caminando directamente al mar en aguas cálidas durante todo el año. La isla mantiene sus tesoros a poca profundidad. En un punto, un remolcador hundido descansa en apenas unos 4,5 metros de agua, lo suficientemente cerca como para alcanzarlo con una máscara y un tubo de snorkel. Su casco ahora está cubierto de coral blando. Y donde la tranquila costa sur se encuentra con el salvaje norte, el océano se vuelve feroz. En Siete Boca, 7 ensenadas en papiamento, las olas del Atlántico chocan contra la piedra caliza y emergen a través de los orificios con un crujido similar al de un disparo. Detrás de toda esa belleza hay ciencia, no solo paisajes. Un instituto marino llamado Carmabi ha estado estudiando y restaurando estos arrecifes desde 1955, cartografiando paisajes submarinos como el bosque de hongos, donde los corales han crecido formando setas de piedra gigantes. La isla, que no podía tener un bosque en tierra, resultó esconder uno bajo el mar. Si el arrecife es donde la isla esconde su color, hay otra isla mar adentro donde guarda sus fantasmas. Aproximadamente a 6 millas de la costa sureste se encuentra Klein Curazao, Pequeña Curazao, un trozo de tierra plano y vacío de menos de 1 milla cuadrada de tamaño, sin residentes y sin sombra. Durante generaciones, nadie ha vivido aquí. Lo que queda es más extraño que cualquier cosa que pudiera construir un complejo turístico. Un faro se alza cerca del centro, desgastado y medio en ruinas, pintado en su día de rosa coral. El segundo en la isla, después de que un huracán destruyera el primero en 1877. Abajo, en la arena, el casco oxidado de un petrolero que encalló en la década de 1960 yace medio engullido por las olas. La isla está desierta porque casi no tiene agua dulce ni sombra, pero ese mismo vacío lo hace perfecto para otra cosa. Cada año, las tortugas carey, las tortugas bobas y las tortugas verdes se arrastran hasta estas playas vírgenes para poner sus huevos, precisamente porque no hay nadie aquí para molestarlas. Pero el silencio oculta un pasado más oscuro. Hace mucho tiempo, Klein Curazao se utilizaba como estación de cuarentena, un lugar para aislar a los enfermos. Y algunos de los que no sobrevivieron a la travesía del océano, incluidos africanos esclavizados, fueron enterrados aquí. Una isla desierta que aún alberga en silencio a personas que los libros de historia casi olvidaron. Hoy en día, es una excursión de un día muy popular, lo cual conlleva sus propias preocupaciones. Una isla tan frágil solo puede soportar un número limitado de huellas antes de que el mismo vacío que la hace especial comience a desgastarse. Ya estamos aproximadamente a la mitad y tengo curiosidad. De todo lo que has visto hasta ahora, la isla fantasma, la capital arcoíris, el idioma, el arrecife, ¿qué aspecto de Curazao te ha sorprendido más? Cuéntame en los comentarios. De vuelta en la isla principal, algunos de sus secretos más salvajes visten los colores más brillantes. En los confines de Curazao, donde antiguas salinas aún conservan aguas poco profundas cerca de Jan Kock y Sint Willibrordus, los flamencos salvajes se reúnen para alimentarse, pintando las llanuras de un sorprendente color rosa. Por cierto, no nacen de ese color.
Los flamencos se vuelven rosados tras toda una vida alimentándose de los pequeños camarones y algas que viven precisamente en este tipo de aguas saladas y poco profundas. El color es la dieta que se lleva por fuera. Curazao los protege con un santuario de flamencos y se han convertido en uno de los iconos más insólitos de la isla. En el interior del país viven personas más extrañas. Curazao tiene su propia especie de ciervo de cola blanca, una subespecie rara que no se encuentra en ningún otro lugar, protegida desde 1926. Solo quedan alrededor de 200, la mayoría de ellos resguardados dentro del Christoffel Park. El ave nacional, el trupio, destella negro y naranja brillante a través del arbusto espinoso. Y luego está la más inesperada de todas. Desde 1995, la isla alberga una granja de avestruces. Sus aves, traídas de Sudáfrica, son consideradas una de las más grandes fuera de África. En una roca árida del Caribe que se encuentra más cerca de Venezuela que de cualquier sabana, puedes pararte junto a un ave africana de 2,7 metros y verla correr. Es una isla pequeña, pero nunca dejó de coleccionar lo improbable. Sin embargo, la historia más poderosa de la isla no está escrita en plumas ni aletas. Está escrito en cadenas y en el coraje que finalmente las rompió. A pesar de su colorido y hospitalidad, Curazao arrastra una de las historias más pesadas del Caribe. Durante los años de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, la isla se convirtió en el mayor centro de comercio de esclavos de la compañía, un centro de distribución donde decenas de miles de africanos capturados eran retenidos antes de ser vendidos a colonias en toda América. El mismo puerto de aguas profundas que enriqueció la isla la convirtió, durante un tiempo, en un mercado para los seres humanos. Eso no es una nota a pie de página aquí. Es el fundamento sobre el que se construye la isla moderna. Su idioma, su comida y su música surgieron de la gente que trajo a través de ese puerto. Y de ese sufrimiento surgió un nombre que la isla jamás abandonará: Tula. En agosto de 1795, en una plantación llamada Kip, en el extremo occidental de la isla, un hombre esclavizado llamado Tula se negó a trabajar y lideró a otros en una marcha para abandonar los campos. Lo que empezó con 40 o 50 personas se convirtió en un movimiento de más de 1000. El momento elegido no fue casual. En la isla habían llegado noticias de la revolución en Haití y de la agitación en Europa. Y Tula argumentó, con una claridad asombrosa, que si el mundo de repente hablaba de los derechos del hombre, esos derechos tenían que incluirlo a él. La revuelta se mantuvo durante más de un mes antes de ser sofocada. Tula fue capturado y el 3 de octubre de 1795 fue ejecutado públicamente. Aquí está la parte que importa. Tula perdió la batalla y ganó la discusión. La esclavitud no se aboliría realmente en Curazao hasta 1863, 68 años más tarde y más de 5. 100 personas seguían esclavizadas el día en que finalmente terminó, pero Tula ya se había convertido en la brújula moral de la isla. Hoy, 17 de agosto, es fiesta nacional, día de la lucha por la libertad, y un monumento a Tula se alza en la costa sur, mirando hacia el mar que nunca fue libre de cruzar. La isla no lo oculta, construyó un museo en torno a ello. Le dedicó un día festivo en el calendario y nombró su propia idea de libertad en honor al hombre que murió pidiéndola. De esa lucha surgió una resiliencia que aún se puede percibir hoy en día, y todo comienza con el plato más querido de la isla. Siéntate a comer en Curazao y probablemente te servirán quechillena, una capa dorada de queso fundido que envuelve un rico relleno especiado de carne, aceitunas y pasas. Es la comida reconfortante nacional, y su origen es toda la historia de esta isla servida en un plato. En la época colonial, los holandeses adinerados se comían el interior de sus quesos redondos Edam y Gouda y tiraban las cortezas rojas vacías. Los africanos esclavizados tomaban esas cortezas desechadas, las rellenaban con los restos de carne y condimentos que podían reunir y las horneaban hasta convertirlas en algo rico.
La palabra keshi es simplemente como papiamento dice kaas, la palabra holandesa para queso. La gente a la que le dieron las sobras hizo con ellas un plato nacional. Ese instinto está presente en toda la gastronomía, desde el funchi, un acompañamiento de harina de maíz que venía con la cocina africana, hasta el pastechi, una empanada frita cuyas pequeñas diferencias con la empanada colombiana trazan silenciosamente las migraciones de la isla. Y a altas horas de la noche, los truquipan, los camiones de comida, salen y permanecen abiertos hasta las 200 o 300 de la mañana. Las parrillas encendidas, 4 idiomas en la fila, toda la vida social de la isla reunida en torno al olor de la carne a la parrilla. Luego está el pez que contraataca. El pez león es una especie invasora que no tiene depredadores naturales en esta zona, y una sola hembra puede liberar alrededor de 30.000 huevos a la vez mientras devora la vida del arrecife y se propaga. Así pues, Curazao Music tomó una decisión tan práctica como todo lo demás que hace: cómete el problema. Los buceadores pescan el pez león con arpón y los chefs lo transforman en ceviche, tacos e incluso pizza. En esta isla, incluso una invasión se convierte en cena. La genialidad de la isla para convertir lo indeseado en lo querido es famosa en bares de todos los continentes. ¿Recuerdan aquellas colinas áridas que los españoles menospreciaron? Los colonos intentaron plantar naranjos aquí. Naranjas de Sevilla traídas alrededor de 1527, y el clima árido las arruinó. La fruta resultó pequeña, dura y demasiado amarga para comer. Una naranja fallida que crece en una isla fallida, ese fue el veredicto. Pero alguien se percató de que las cáscaras de esa fruta inservible, secadas al sol, desprendían una fragancia maravillosa. Esta naranja amarga en particular, la laraja, no crece en ningún otro lugar de la tierra. Destila su cáscara en un licor y obtendrás algo que vale la pena vender. Así, la naranja incomestible se convirtió en una bebida y la bebida tomó el nombre de la isla, Curazao. Ahora bien, aquí viene la parte que engaña a casi todo el mundo. Blue Curazao no es azul por naturaleza. El licor sale transparente. Ese famoso color azul eléctrico, el que hace que un cóctel parezca una laguna tropical, es puro marketing. Un colorante añadido a partir de principios del siglo XX para que la bebida tuviera un aspecto tan exótico como su sabor. Reflexiona sobre eso un segundo. Lo más reconocido a nivel mundial en el ámbito musical que jamás haya llevado el nombre de esta isla es un color que en realidad nunca estuvo allí. Vertido de una naranja demasiado amarga para comer, creció en una roca que el mundo había descartado como inútil. 13. Compruébalo tú mismo. A estas alturas, quizás te estés preguntando qué se necesita realmente para estar en medio de todo esto. La isla hace que sea más fácil de lo que uno pensaría. Comienza bajo tierra. En la costa noroeste, las cuevas de Hato serpentean a través de cavidades de piedra caliza, repletas de estalactitas, pozas oscuras y una colonia de murciélagos frugívoros. Y en las paredes se pueden ver las marcas dejadas por los primeros habitantes de la isla, los Caquetio, hace más de 1500 años. Símbolos sencillos para el sol, para el agua, para los espíritus que consideraban sagrados. Esas mismas cuevas sirvieron posteriormente de escondite para personas que escapaban de la esclavitud. Una habitación tranquila que guarda gran parte de la memoria de la isla. Luego, diríjase al oeste hacia Banda Abu, la zona tranquila donde se esconden la mayoría de las playas de Postal. Allí se encuentra Grote Knip, una cala de aguas turquesas escondida entre acantilados bajos, a la que se puede acceder caminando libremente y que es lo suficientemente tranquila para los niños. Y un poco más adelante, en Playa Piscado, puedes adentrarte en el mar y nadar junto a tortugas verdes salvajes. Se reúnen allí por una razón muy sencilla. Los pescadores locales limpian sus capturas en el muelle y las tortugas descubren que les espera una comida fácil. Están protegidos por ley, así que manténgase a 1,8 metros de distancia y nunca los toque. Eres un invitado en su cocina. Algunos consejos prácticos, ya que la gente siempre pregunta:
Curazao es una de las islas más seguras del Caribe. El principal riesgo son los pequeños robos en los coches aparcados en la playa, así que cierra bien y mantén tus bolsos fuera de la vista. El inglés se habla prácticamente en todas partes. El agua del grifo es potable y como la isla está fuera del cinturón de huracanes, casi cualquier mes es bueno para venir. La moneda es el florín caribeño, pero está fijado en aproximadamente 1,69 por dólar estadounidense y los dólares se aceptan en casi todas partes. Así que puedes alquilar un coche, recorrer las playas del oeste y apenas notar la diferencia. Para ser un lugar que el mundo alguna vez consideró sin valor, resulta ser una isla con mucho encanto. Pero ninguna de esas victorias silenciosas preparó a nadie para lo que unos miles de isleños estaban a punto de hacer en un campo de fútbol. Durante la mayor parte de su historia, el fútbol de Curazao se jugaba en canchas de cemento en medio de los barrios, 2 mochilas por porterías, niños persiguiendo una pelota bajo el sol de la tarde, soñando con el azul de la camiseta nacional. En el verano de 2026, ese sueño alcanzó el escenario más grande que tiene este deporte. Curazao se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA y, al hacerlo, una nación de tan solo unos 158,000 habitantes se convirtió en el país más pequeño en la historia del torneo en lograrlo, rompiendo un récord que ostentaba Islandia, y eso que Islandia tiene más del doble de habitantes. Un país que cabría 7 veces dentro de Rhode Island había llegado a la Copa del Mundo. Llegaron allí por las malas. El 18 de noviembre de 2025, en un ruidoso estadio en Kingston, Curazao mantuvo a Jamaica en un empate sin goles, y ese único punto fue suficiente para asegurar su pase. Gran parte del equipo estaba formado por jugadores nacidos en los Países Bajos, jugadores que podrían haber perseguido sueños más grandes bajo una bandera más grande, pero que en cambio eligieron vestir los colores de la isla de su padre. Dirigiéndolos desde la banda estaba un entrenador holandés de 78 años, Dick Advocaat, quien al salir al campo para el partido inaugural, se convirtió en el entrenador de mayor edad en la historia de la Copa del Mundo. Luego llegó el torneo propiamente dicho. En su primer partido, Curazao se enfrentó a Alemania y perdió 7-1, pero en el minuto 21, un jugador llamado Comenencia metió el balón en la red alemana para el primer gol de la isla en una Copa del Mundo. Una roca que los españoles habían llamado inútil ahora tenía su bandera y su nombre escritos permanentemente en la historia del juego más grande de la Tierra. Días después, empataron sin goles con Ecuador y consiguieron su primer punto en un mundial. Su portero y capitán, Eloy Room, detuvo un disparo tras otro. Perdieron su último partido y volvieron a casa tras la fase de grupos. No importaba, el punto ya había quedado claro. 500 años en creación, sé sincero conmigo. Antes del Mundial de 2026, ¿habías oído hablar alguna vez de Curazao? Deja un sí o un no abajo. Ganara o perdiera, la isla ya sabía cómo iba a celebrar, de la misma manera que sobrevive a todo, juntos. Cuando llega el carnaval, las calles de Willemstad se convierten en un río de color y sonido. Los trajes brillan, los tambores tambu resuenan y el ritmo de la tumba pone en movimiento a toda la ciudad. Pero esa música transmite algo más que una fiesta. El tambú nació en los años de la esclavitud, cantado principalmente por mujeres para expresar su dolor, al ritmo de un tambor de mano y un golpeteo de hierro. Y era tan cruda que la iglesia y el gobierno la prohibieron oficialmente desde 1936 hasta 1952. Sobrevivió de todos modos porque nunca fue realmente sobre el partido. Era una forma de recordar. Hoy en día, la tumba es el sonido oficial del carnaval. Y la misma isla, a la que le dijeron que no valía nada, organiza una de las celebraciones callejeras más alegres del Caribe. Esa alegría convive con una preocupación real sobre el futuro. El turismo es ahora la principal fuente de ingresos de la isla. Pero las mismas multitudes que pagan las facturas también ejercen presión sobre las históricas calles y los frágiles arrecifes.
Y una pequeña isla que importa la mayor parte de lo que necesita, sufre cada subida del precio del combustible y cada retraso en los envíos. Además, el desagüe es más silencioso. Actualmente, alrededor de 144,000 personas originarias de Curazao viven en los Países Bajos, casi tantas como las 158. 100 que aún residen en la propia isla. Y los jóvenes de aquí, que portan un pasaporte holandés que les abre las puertas de toda Europa, se enfrentan a una pregunta difícil cada día. Quédate en la isla que los vio nacer, o vete en busca de las oportunidades que te esperan a más de 5,000 millas de distancia. ¿Debería la isla abrir más sus puertas al turismo y al dinero, o proteger el tranquilo estilo de vida douchey que hace que valga la pena visitarla? Aquí nadie se pone de acuerdo en la respuesta. Y si la historia de esta pequeña isla te ha impactado de alguna manera, un me gusta y una suscripción nos ayudan sinceramente a seguir descubriendo los lugares que el mundo casi olvidó. Si esta historia te ha gustado, busca nuestra historia de Cabo Verde, otra pequeña isla que se negó a quedar en el olvido.